Esta semana en Cuadriga, éxodo a Alemania, falsas expectativas. Para muchos refugiados, Alemania es una especie de tierra prometida. Buscan refugio contra la guerra y la persecución y una mejor vida. Pero llegar a la Europa segura es cada vez más difícil. Hay países que cierran sus fronteras o endurecen sus políticas migratorias. A aquellos que entran a Alemania todavía les espera una burocracia desbordada de trabajo y un rechazo más fuerte por los ataques sexuales en Colonia. ¿Podrá Alemania satisfacer las expectativas de los refugiados o ambas partes se enfrentan a una profunda decepción? Desde Berlín, Cuadriga, la tertulia internacional. Hoy con ustedes, Jenny Pérez Schmidt. De la presión europea y en sus filas de gobierno a la presión social y de los propios refugiados. La crisis política de Angela Merkel muta en una decredibilidad en el sistema de asilo alemán. Entre los propios refugiados hay quienes comienzan a alzar la voz contra lo que consideran una expectativa alemana incumplida y quienes pueden incluso emprenden el viaje de retorno, como sucedió con algunos iraquíes. El ambiente se crispa con denuncias de negligencia y de abandono. ¿Cuál es el escenario real de los sistemas de acogida alemanes? ¿Podrá Alemania, pese a todos los esfuerzos, cumplir con ese futuro mejor con que cientos de miles de allegados sueñan? Lo discutimos en esta edición de Cuadriga. Muchas gracias por acompañarnos, por preferirnos una vez más. Nos acompañan en esta edición. Comenzamos con Yasmina Al-Ganabi, periodista de televisión, editora de medios sociales y documentalista especializada en asuntos relacionados con el mundo árabe. Actualmente integra el equipo de redactores de Deutsche Welle en árabe. Para Yasmina, Alemania no es la tierra prometida, sino un refugio temporal. El país no debe cumplir con expectativas, sino ayudar. Carmen Valero, periodista especializada en asuntos multilaterales, relaciones exteriores, seguridad y defensa. Carmen cree que aunque Alemania hace un gran esfuerzo para que los refugiados se encuentren un futuro mejor, el camino es pedregoso y dependerá de su capacidad de integración. Cristina Herk, periodista alemana de amplia experiencia en América Latina y Oriente Medio. Cristina ha trabajado para medios alemanes y suizos. Tenemos suerte de tener a Cristina con nosotros en esta ocasión porque ella trabaja y vive en Túnez desde el año 2002. Cristina dice que los refugiados siguen llegando porque quieren sentirse seguros, porque también buscan los valores occidentales. Muy interesante lo que nos cuentan nuestras panelistas. Gracias por acompañarnos. Puede escribirnos, participar de esta discusión a través de nuestra dirección de email cuadriga@dw.com, también a través de nuestras cuentas de Twitter y Facebook de Deutsche Welle. Comenzamos quizás con lo más importante hasta ahora, establecer un diagnóstico de la situación actual aquí en Alemania. Y comienzo contigo, Yasmina, con lo que te ha tocado ver a ti. ¿Cuál es tu valoración respecto a la real situación de los centros de acogida para refugiados en este país? Bueno, hay bastantes problemas que están causados ahí, sobre todo que hay bastante gente que está esperando durante no solamente horas, sino días para recibir papeles, para, por ejemplo, irse al médico, para poder cumplir con el resto de sus papeles cuando son, por ejemplo, familias que quieren atraer a sus hijos o señores que quieren que vengan también sus esposas y sus hijos durante días. Esperan en el frío hasta que puedan obtener, por ejemplo, un número, no solamente para los papeles, sino para tener el número, para después recibir los papeles y para después recibir una acogida, porque la mayoría de ellos aún viven en campamentos, en tiendas que no son pisos, y durante el invierno aquí en Alemania pues es una situación bastante difícil. Y Yasmina, ¿esa es una situación, una imagen que se ve a lo largo de todo el país o corresponde a quizás a los centros más abarrotados en algunos estados federados alemanes? En las ciudades más grandes, lo que yo hasta ahora no he podido comprender, por qué los refugiados, a lo mejor será porque son ciudades más conocidas de ellos, por ejemplo, se van a München, se van a Berlín, se van a Hamburgo, pero también hay otras ciudades que podrían acoger a esos refugiados y que podrían tener los medios necesitados para esa situación, pero los refugiados prefieren irse a las ciudades grandes, a lo mejor también porque tienen parientes ahí. Una última pregunta antes de pasar con las otras dos panelistas. ¿Cuán grande es la desilusión de esa gente que le toca esperar 5 o 6 horas para adquirir un número que les permita obtener un papel para luego las prestaciones, por ejemplo, médicas? Sí, como tú ya has mencionado al principio, pues hay bastantes refugiados que ahora prefieren hasta regresar. Hay 93 iraquíes cada semana que deciden a regresar otra vez al norte de Irak.
Cuesta creer las consecuencias de lo que estamos viendo ahora mismo. Y lo preguntaba también, partía por esta pregunta del diagnóstico, Carmen Valero, Cristina, porque ayer conocíamos esta información que posteriormente fue desmentida por la policía de Berlín de un joven sirio muerto por negligencia médica. Esta información, dice la policía, no solamente no es verdad, sino que fue planificada. Este asunto está siendo investigado todavía, pero más allá de ese caso puntual, en las horas que duró esa incertidumbre respecto a este caso, generó un debate de acusaciones cruzadas, nuevamente de la capacidad del gobierno y de los estados federales también para poder solucionar o acudir a este llamado de los refugiados. Y uno se pregunta, cuando se habla de muertos, ¿es algo que esté tan lejano? ¿Podría ocurrir eso en verdad? Yo creo que hay que utilizar la sensatez. O sea, hay 1.200.000 personas prácticamente en todo el territorio federal. Hay ciudades en las que efectivamente se ha producido un cuello de botella importante como Berlín, pero hay un reparto interno decidido por los ministros de Interior de los distintos estados federados. En Berlín lo que sucede es no hay una crisis humanitaria, hay una crisis administrativa. Y de hecho el ciudadano normal y corriente, yo misma la he tenido que vivir y he estado horas en la oficina correspondiente para hacer un papel. Es decir, pero Carmen, esa crisis administrativa podría llevar a una crisis humanitaria, ¿no? Yo creo que no. O sea, yo creo que tampoco hay que exagerar. O sea, la situación del refugiado no es idónea, no viven en suites de hotel, viven la mayoría en contenedores, viven en gimnasios en colegios, viven en los hangares de un aeropuerto, es decir, techo y comida tienen. El problema es que efectivamente necesitan mucho tiempo para que las autoridades realicen y cumplimenten el proceso para ser registrados. Yasmina, muy breve, cuando los iraquíes se fueron o se comienzan a ir, ¿cuáles son los argumentos que ellos arguyen, valga la redundancia, para establecer? Que ellos tenían la imaginación de que todo ese proceso sería más rápido, que ellos no imaginaban de que gente que viene de una región que está claramente sufriendo de una guerra, de que gente está muriendo, cientos de personas cada día, que tienen que esperar aquí hasta obtener papeles para irse al médico o hasta para obtener comida. O sea, hasta obtener comida no es una cosa tan fácil, porque lo único que obtienen son latas, o pueden irse al gimnasio si después hay comida, de comer ahí, pero tienen es que son cosas básicas, pero la gente no está acostumbrada a eso. O sea, eso de pedir ayuda a una persona a lo mejor también duele como ser humano si estás ahí pidiendo ayuda de cualquier persona mientras tú estabas en tu país teniendo tu propia vida. Cristina, cuando estamos hablando que hay gente que le complica pasar toda esta burocracia para acceder a comida, por ejemplo. O cuando dice Yasmina, que ha estado reporteando esto en las calles de Berlín, 5 horas mujeres embarazadas, por ejemplo, que tienen que hacer esa fila también para acceder a este papel. ¿Qué opinión te merece a ti? Bueno, esos son unos servicios básicos. Y como Carmen ya dijo, que es la administración que tiene que cumplir. Y no es así que los refugiados llegaron así como gran sorpresa. Esta guerra en Irak dura desde años, en Siria ya casi 5 años. ¿Y por qué no estuvimos preparados ahí en Europa que hay una ola de refugiados? Y ahora ese gran problema que sobre todo hay en Berlín, que la administración no cumple. Pero Carmen, este no es un problema de recursos, porque el gobierno federal alemán se ha hecho parte de todas las críticas a nivel regional. Hay suficiente dinero para cumplir, es que no estaban preparados en la administración. Y que es una burocracia en Alemania que no sirve para una situación extraordinaria. Y ante una situación como esa, cuando está el ofrecimiento, cuando están los recursos, pero sin embargo pasa este escenario del que estamos dando cuenta, que aparece Alemania desbordada por el tema de los refugiados. ¿Cuál es la conclusión que sacamos respecto a eso? Entonces, esta política de Angela Merkel es la hora quizás de decir, tenemos que hacer una pausa. No, yo creo que es una cuestión de establecer las prioridades correctas. O sea, evidentemente el que haya casos, y los hay, en los que tienen dificultades para acceder a la comida, para acceder a las necesidades básicas, eso tienen que resolverla desde el punto de vista administrativo, y de hecho en ciudades como Berlín no solamente han obligado a dimitir a la persona que se ocupaba de toda la gestión de los refugiados, sino que además incluso ha habido un llamamiento para que todos los funcionarios que se habían jubilado
vengan a ayudar. Es decir, se está viendo realmente interés. O sea, las situaciones que se crean no son deliberadas. Hay interés, pero ha habido una mejora a propósito de eso que tú mencionas, de ese nuevo encargado para los refugiados, de Altmaier, concretamente el ministro. Yo creo que sí, ha habido una mejora. El problema es que no hay capacidad. Es que Berlín en estos momentos tiene como casi 90.000 personas, casi 60.000 más de las que les correspondería atender, y no saben dónde alojarlas. Claro. O sea, el problema fundamentalmente es de capacidad, no de dinero. Y de hecho, al principio de la crisis, que por supuesto pilló de sorpresa a un país como Alemania, sin estructura para acoger refugiados, porque es una isla rodeada del resto de los europeos, de países europeos fronterizos con los países conflictivos, o sea, daban una especie de bonos para que los refugiados con ese bono se buscaran un hotel. Es decir, ha habido de 50 euros por noche. O sea, eso también generó un negocio bastante sucio, porque hubo mucho abuso y muchos hostales en los que en vez de alojar a 4 personas alojaban a 10 por habitación. Todo eso se acabó. El problema es que no tienen capacidad, no saben dónde alojarlos. Claro, y el tema es por qué no hay capacidad, que es lo que le vienen diciendo muchos políticos, y no solamente los políticos, sino también la opinión pública de este país. La canciller entonces no da un cambio o un giro a su política de refugiados, porque la canciller dice aquí no es problema de capacidad, es problema de solidaridad y adaptarnos, ¿no? Yo les quiero también preguntar a propósito de lo que tú decías, no es un problema de recursos, pero hace 3 semanas saltó a la palestra que Alemania, junto con Dinamarca y con Suecia, confiscaba los bienes de los refugiados. Bueno, en Alemania son dos estados de Alemania. No es un tema nuevo, pero salta curiosamente a través es de una discusión, sí. Y para mí es increíble que uno puede pensar en esta manera, porque dicen que deben tener los mismos derechos los ciudadanos de estos países que también viven de los recursos sociales del Estado, pero es una gran diferencia. Los unos son refugiados que llegan ahí con la pura vida y con nada más. Y los otros tienen por lo menos un techo y todo que se necesita. Así es una gran diferencia. Y por eso yo no entiendo cómo uno puede... Bueno, las autoridades dicen que esto es parte del cuerpo legal europeo y que es parte de la Constitución, que es algo completamente legal. Una discusión si es legal o no. Eso todavía no está tan claro. Pero si es más allá de si es legal o no... Suiza lo hace también. Pero si es más legal o no, nos allá también no nos pone en el debate de si es... Son familias que perdieron todo. Sí, lo que quiero es eso, apoyarte en eso también. Si no y es lo parte... poco que tienen todavía... lo roban. Claro, de lo que ve, por ejemplo, de la gente, de lo que ve el ciudadano común, de personas, como bien dice Cristina, son traumatizados. Que viajan con lo de valor que podría haber en las familias. Suecia, concretamente, le está perdonando, creo, los anillos de matrimonio. La cultura árabe es que las mujeres tienen joya de oro. Y es el seguro para las mujeres, porque si el esposo demanda el divorcio, él no puede tocar el oro de la mujer. Es el seguro, porque no hay seguros en estos países. Es el único seguro. Y si lo sacan ahora de esas mujeres, es un catástrofe. Es interesante lo que tú decías, y también tomando en cuenta que los iraquíes que se fueron, que hacías tu mención, Yasmina, al principio del programa, compraron sus tickets de avión vendiendo el oro de estas mujeres, de las mamás de las mujeres, para tener los pasajes de avión y poder regresar a su país, a Irak. ¿Te parece aceptable, más allá del tema legal, Carmen, te parece aceptable que países ricos, de nuevo con Alemania, con toda la buena voluntad y los esfuerzos que se hagan para recibir a los refugiados, recurran a esta cláusula legal de confiscar bienes? Bueno, la verdad es que la decisión ha causado estupor en Alemania, en Europa, y uno se pregunta si realmente la confiscación de los bienes al que proceden las autoridades realmente ayuda a cofinanciar la estancia de los refugiados o no. O sea, evidentemente la respuesta es no. O sea, pero yo creo que... ¿Qué hay detrás entonces de esta medida, Carmen? Bueno, pues el problema, bueno, no sé, es una cuestión bastante interesante a la que yo he dedicado algunas horas para intentar averiguar o entender qué es lo que está detrás
de todo esto. Y a veces cuando las cosas no se pueden explicar desde el punto de vista político, la teología ayuda bastante. Sí. Entonces intenté buscar una explicación teológica a una medida que casualmente se toma en la rica Europa protestante y en 3 países muy ricos y protestantes. Y entonces, bueno, pues creo que hay una explicación teológica, y es que marca una vez más la diferencia entre los países católicos y los países protestantes. Hay coincidencia entre juristas y teólogos en que la Reforma supuso una evolución del derecho hacia el individualismo bastante importante. Es decir, en estos países la responsabilidad del individuo está más acentuada que en los católicos. Hay leyes, por ejemplo, en los países católicos la mendicidad está bien vista, el pobre va al reino de los cielos. Sin embargo, en los países católicos Dios bendice lo que se consigue en la tierra. En los protestantes. En los protestantes, perdona. Entonces, esa influencia religiosa que prevalece en la ley marca muchas diferencias, y también en el marco legal de países católicos y países protestantes que tengan raíces cristianas exactamente igual. Entonces yo creo que la solidaridad, la obligación del individuo en estos países, llámese en el pago de impuestos, que en los países católicos casi está bien visto el intentar no pagarlos, en estos países realmente es casi una obligación hacerlo. El concepto de solidaridad. Uno no puede esperar a recibir nada si no da nada a cambio. Y yo creo que esta especie de peaje ético tiene mucho que ver con ese pozo de la Reforma, Lutero, Calvino, que pone mucha énfasis en el individuo y la responsabilidad de contribuir a lo que él recibe. Entonces tú dices tiene que ver con un factor ético asociado digamos, al acervo cultural. Pero es muy curioso, pero muy interesante es muy curioso que la reacción de asombro y de estupor se haya producido en estos 3 países. En países católicos, y que en estos 3 países, Dinamarca, Suiza y Alemania, haya protestas de ONGs, pero no una revolución social. Y de hecho, la estructura legal que permite la puesta en marcha de estas medidas no es ahora, no es oportunista, estaba ahí. Muy interesante. Solamente consignar un dato. Perdón, ¿querías decir algo? Sí, me parece muy interesante. Bueno, pero Alemania está mezclado, ¿sí? El sur es católico, el norte es protestante. Bueno, pero el marco legal es federal, y los dos estados a los que te refieres son casualmente las 2 puertas de entrada de los refugiados que llegan al país. Es sumamente interesante tu punto de vista, pero yo creo que también son los populistas, porque en Dinamarca son de la derecha hasta la derecha extrema, que tienen la mayoría en el Parlamento. Y o sea, tú ves que en esta medida un desincentivo, un mensaje a los refugiados, a los otros, para que no vengan. Sí, claro, que dicen, bueno, quédense donde quieren, pero nosotros no los queremos. Y yo tengo un poco miedo que lo mismo va a pasar acá, porque hay ahora en 3... provincias de Alemania hay elecciones regionales. Sí. Y podría impactar, ¿no? Este partido de la derecha, la AfD, es subiendo. Ya tiene hasta, se dice, entre 10 y 15%. En algunos de los estados. Yo tengo más miedo de estos partidos xenófobos que de los refugiados. Y el ascenso de los partidos xenófobos es algo que estamos observando en algunos países de la Unión Europea, un bloque que está en problemas ante esta crisis de refugiados como nunca. Y nos preguntamos cuánto queda de Europa tras esta crisis resoluta. Algunos dicen que no mucho, otros advierten de una inminente desintegración. Europa puede desmembrarse si en un plazo de 2 meses, como ha pedido Bruselas, no encuentran una solución creíble a la crisis. 2 asuntos urgentes por resolver: la protección de las fronteras externas, en la que Grecia está fuertemente presionada, y también el reparto de los refugiados. Ha habido acuerdos, el problema es que gran parte de los socios no los cumplen. Mientras tanto, miles siguen entrando a territorio europeo cada día. Una frontera que no debería existir. Austria y Eslovenia, 2 países de la zona Schengen, separados ahora por una cerca. A estos refugiados les espera un viaje difícil. Sin documentos ya no se puede.
Es un resultado de la nueva política de inmigración austríaca que apenas entró en vigor. El gobierno pide controlar mejor las fronteras. A unos se les niega la entrada. Solo pasan los que pidan llegar a Austria o Alemania. Estos refugiados dieron la respuesta correcta y unos autobuses los llevan a Alemania, el objetivo de su viaje. Para ellos, el camino será más largo, refugiados en la frontera con Macedonia, la puerta de entrada de la ruta balcánica a Occidente. Mientras tanto, otros se preocupan de que otros países levanten sus fronteras como consecuencia de la política austriaca. Quien no sea admitido en Macedonia, como los migrantes de Marruecos o Pakistán, se quedará varado frente a una nueva frontera traída desde Hungría. Bueno, hay un ultimátum de parte de Bruselas a Grecia concretamente para que frene esta ola migratoria de refugiados. Hay un informe de Bruselas que dice que Grecia no viene haciendo lo suficiente, que ha omitido un montón de procedimientos aceptados hace algunos meses y que eso está complicando mucho más la situación en Europa. Y les quiero preguntar, 3 meses para que Grecia solucione esto y para que en concreto se llegue a esa solución europea, ¿es algo realista que Europa y Grecia logre hacer algo que no han logrado en todo un año? Suena como un chiste en realidad porque no se puede realizar en 3 meses. Grecia, Italia y todos esos países que están recibiendo como primer país europeo a esos refugiados pues necesitan más apoyo. Y ese apoyo que no han recibido durante no solamente un año, porque ese problema no hace un año. Ya la guerra en Siria ya cumple 5 años, lo del Irak ya también tiene más de 15 años, o sea, esa ayuda está necesitada en esos países y al mismo tiempo la solución única, en mi opinión de vista, es de tener ahí situaciones para burocracia, para desde el principio ver si esas personas, las que vienen, son de verdad personas que tienen derecho a recibir refugio aquí en la Unión Europea o no. Y los que no tienen derecho, pues que deben de regresar a sus países, porque hay bastantes personas que están admitiendo, diciendo que se van, diciendo que son sirios, pero son de otros países. Para situar al espectador, ¿cuál es mi cámara? La 2. Hay 2 grandes puertas de entrada de los migrantes, digámoslo así, no son todos refugiados, como decía bien Yasmina, son Turquía y son también Grecia. Y concretamente en el caso de Grecia, Bruselas, un informe de este organismo europeo dice que Grecia no ha hecho principalmente 3 cosas. 1, no efectuar identificación ni registro eficaz de migrantes irregulares. 2, las huellas dactilares no se trasladan sistemáticamente a la base de datos. Y 3, los documentos que presentan los migrantes no se cotejan con las bases de datos policiales para comprobar, como tú decías, Yasmina, si son falsos o son robados. Es preocupante, ¿no? Es muy preocupante porque si la cadena tiene hecha aguas desde el primer eslabón, pues entonces se crea un efecto dominó que va generando problemas al país primero, al segundo de tránsito y, lógicamente, en el país de destino. Eso hay que resolverlo. Y el debate, yo creo que la Comisión Europea, dado que en 3 meses no van a resolver el problema, es muy posible que suspenda el acuerdo de Schengen. Y eso significaría no solamente volver a las fronteras internas, sino desviar o desplazar hacia el centro de Europa la frontera europea. Eso significa dejar fuera a Grecia, que no es mala idea porque Grecia efectivamente es un país que está desbordado, no puede poner puertas al campo porque los refugiados le llegan a islas y eso es absolutamente imposible de controlar, pero sí desplazar la frontera. Llegaría hasta Macedonia, que es el siguiente país de entrada que no pertenece a Schengen, pero que hay países del acuerdo de Schengen que ya están dispuestos a ayudarles y a poder bloquear la frontera. Pero muchos, Carmen, se pueden preguntar por qué apostaron todas las fichas hace solo algunas semanas la Comisión Europea y la propia canciller Angela Merkel a la puerta de entrada a Turquía, cuando en realidad lo que estaba pasando en Grecia era quizás más desalentador, más preocupante. Bueno, es que la mayor parte de los refugiados que llevan a Grecia proceden de Turquía. O sea, Turquía y las islas griegas están prácticamente a tiro de piedra. Pero entonces, que no está cumpliendo es Turquía, ¿no? Claro, el problema es que está cumpliendo o no está cumpliendo. Turquía yo creo que es la pieza clave en este tablero tan difícil de manejar. Turquía puede instrumentalizar o no los refugiados en función de sus intereses. Si Turquía los deja salir, evidentemente Turquía pide algo a cambio para cerrarlo. Yo creo que
la Unión Comisión Europea le ha dado dinero para que atiendan a los refugiados mucho mejor de lo que está haciendo, porque lo único que les ofrece es una tienda de campaña y 7 euros para comida al mes, pero Turquía quiere negociar y es lógico también, es legítimo. Entonces lo que quiere ahora, digamos que la partida está en algo muy básico y es declarar a Turquía como destino seguro. Eso impediría que todos los refugiados que vienen a Europa sean aceptados porque proceden de un país seguro. ¿Qué quiere Turquía a cambio? Pues el levantamiento del visado para todos sus ciudadanos en la Unión Europea. Turquía es un buen camino, ¿no? Es un buen camino. Turquía tiene que valorar si a él le interesa levantar el visado para sus ciudadanos, que son, ¿cuántos? 80, 100 millones. Sí. O retener a los 2,5 millones de refugiados que tienen su suelo. Y yo creo que la partida se está jugando por ahí. En cualquier caso, lo que me parece bastante interesante ha sido el cálculo político de la señora Merkel, que ella desde el principio ha dicho que la solución al tema de los refugiados es europea y no nacional, y aunque creó mucho escepticismo sobre cómo lo va a lograr, yo creo que poco a poco lo que se está viendo es que la crisis ahora es europea. Una crisis europea. Ustedes, Yasmina, Cristina, ¿están de acuerdo con lo que planteaba Yasmina, con ese escenario de levantamiento coordinado de las fronteras, la invocación de ese artículo tabú del Código de Schengen, el artículo número 26, es decir, dejar aislada a Grecia, levantar las fronteras y dejar a Europa o el proyecto europeo totalmente en el aire, por lo menos 2 años, ¿no? Vamos a ver. Bueno, sí, pero no soy experto con Schengen, pero yo sé que eso no es posible de echar un país de Schengen así nomás. Y siempre son los países más pobres, como Grecia, que tienen los problemas. Y así que no es... necesita más ayuda, por lo menos. Y ahora se habla de una policía europea para instalarlos en las fronteras del exterior de Schengen. Pero es algo que como no todos ayuda, quieren pero tampoco. Eso también hay que... Pero esa policía también necesitaría entrenamiento. También porque sí, es algo muy decidido de los países mismos. Hay muchos países que no quieren esa solución de la policía europea, digamos. Y a pesar de eso, claro, deben de tener un entrenamiento especial, porque no es una policía normal, sino al mismo tiempo debe de tener la capacidad de identificar a esas personas si de verdad son de esos países, de que ellos dicen que son de ellos. O sea, si yo tengo una persona delante de mí que habla un idioma y yo no conozco ese idioma, pues puede decir que es sirio y entonces lo dejo pasar por sirio. Pero el otro problema sería de verdad lo de Schengen, porque Dinamarca ya el verano pasado ha cerrado su frontera. O sea, yo creo que sería... Hungría también. O sea, Alemania yo creo que eso parcial. sería posible, porque eso sería una solución que de verdad bastantes países europeos sería lo último que necesitan. Entonces, ¿tú crees que eso es lo que vamos a ver en los próximos meses? Ese ultimátum de 3 meses. O sea, antes del verano, Europa tiene que tener una solución. Porque la economía es contra la cerradura de las fronteras, porque son unas pérdidas enormes económicamente. Y esto podría desempolvar la crisis. Presión, con el tiempo va a ser más presión del lado de la economía de no cerrar las fronteras. Bueno, yo creo que todo depende de lo que pase en los próximos meses también, porque ahora, dado que se van a reforzar los controles, o sea, vía la ruta balcánica que se llama, y de hecho hay una serie de países que ya en las últimas horas... Macedonia cerró la o Eslovenia o Hungría. En Eslovenia, en Hungría, han pasado en las últimas horas 0 refugiados. 0, con lo cual ahora lo que se teme es que el flujo cambie y ahora las mafias miren a Italia y que la ruta sea a través del Adriático, porque a fin de cuentas son 80 kilómetros nada más. Por lo tanto, si el aislamiento de Grecia sea solamente claro, si el bloqueo de Grecia se va a Italia, como decimos en España, otro gallo cantará. Eso de los flujos que tú dices lo constato. Acabo de hablar con uno de los periodistas de Deutsche Welle que viene de hacer su reporteo en las fronteras europeas y dice que no es el flujo de hace 2 meses, está cambiando. El tema es dónde va a encontrar esa puerta de entrada de nuevo, ¿no? Tú decías concretamente que la crisis de refugiados entonces podría determinar un cierre de las fronteras, ¿lo ves como plausible? Y uno se pregunta también... ¿qué va a hacer Angela Merkel con eso? Si es esa la solución europea, si es eso lo que ella de alguna manera ha establecido como ultimátum también a Grecia, si esto no cambia, ¿no? Es el fin de Europa.
de la Unión Europea. Es una Sí. suspensión de 2 años. O sea, yo creo que Bueno, el proyecto una suspensión, europeo... pero mire que las reacciones de los países como Polonia ahora, que ahora también tiene un gobierno de la nacional derecha, mire a Hungría. Yo creo que no es es más una o menos... cuestión- como Schäuble, el Ministerio de Finanzas, estaba hablando ya hace años y ahora otra vez de 2 Europas. De 2 velocidades. Y te De lo pregunto 2 porque velocidades, da la sí. coincidencia que el gobierno de Merkel hace todo lo necesario para que el euro no se rompa, para que Europa se Claro, mantenga unida, sí, pero ahora sí. forme parte Alemania de este ultimátum, porque en realidad la situación está muy complicada, hay que decir, también para el país. Sí, Lo veremos entonces, dices tú, este desmembramiento comunitario, Claro, y hay mucha presión a la pobre Merkel. sin duda. Bueno, Sí. se ve que de verdad hay intereses económicos, pero al mismo tiempo yo creo que lo que está pasando en los países europeos, lo que hemos visto durante los últimos meses en Francia y aquí en Alemania durante los ataques del Año Nuevo, o sea, esas cosas están dejando a los alemanes pensar, y no solamente a los alemanes, a los europeos en general, o sea, ¿cómo puedo defender a mi propia comunidad? Puedo defender a mi propia comunidad, cerrar las fronteras, pero eso no significa necesariamente que eso entonces sería una rompida de la Unión pero Europea, es- porque yo creo que el interés sería más bien de lo que está, por eso vemos, por ejemplo, en Polonia y en otros países europeos, donde la derecha está ganando más fuerza. Aquí Entonces, en de lo que se Alemania trata acá es de también. meter pero es presión una- para una- evitar, digamos, que Grecia siga soltando la mano en los controles, por ejemplo. Eso es lo que tú ves. Sí, Muy pero bien. para mí todo es una discusión falsa, porque hay que ver cómo frenar las guerras. Y entonces no hay más refugiados. Y yo Pero estoy frenar las segura- guerras, eso se pudiera haber hecho hace Desde 5 años. desde O sea, no años, ahora de sí, repente. y todos los europeos estaban mirando así nomás. Es muy fuera. Y ahora Pero no es en fuera, Genève ve se están ahora. encontrando con Hafez, cuando anteriormente han dicho que no quieren discutir con terroristas y ahora de Sí, repente pues bueno. es un aliado. ¿Quién es o el sea, más gran terrorista? Claro, Sí. todavía se pero, están- pero por eso es una discusión falsa para mí. Ya. Porque hay que ver que, bueno, Claro, con suerte solucionar. Bueno, empiezan mañana en el tema de la las solidaridad discusiones europea que va- en Ginebra mañana, ojalá. No sé, yo que Pero- en el tema de la discusión europea es que realmente no es que haya una Europa a 2 velocidades, hay una Europa a muchas velocidades. Fracasado Y ya. fracasado. Y en el sentido de que efectivamente los países del este de Europa, que son muy conservadores, hasta el límite de lo aceptable, y en el caso de Polonia está incluso habiendo medidas que atentan contra los principios y valores del Estado de Derecho, pero es que no hay más solidaridad, no hay más solidaridad europea en el Reino Unido, Lamentablemente. en España, en No tiene Francia, sentido en para la Holanda, historia. porque el sistema de cuotas aceptado por la Unión Europea Sí. ha fracasado. No, pero- que han aceptado pero tampoco, es que se han digámoslo aceptado claramente, han 300. aceptado sistemas de cuota, pero no han cumplido con ni siquiera el tercio. Claro. Estamos hablando de lo que está pasando concretamente, de lo que podía pasar con Europa, también con Alemania, y también consignamos lo siguiente: en medio de todo lo que estamos discutiendo ocurren los abusos sexuales masivos en Colonia. Usted ha escuchado de eso. ¿Cuánto impactaron hacia adentro y hacia afuera de este país los sucesos de la noche de Año Nuevo en esa ciudad? Mucho. Desde el endurecimiento de las leyes para los refugiados que cometan delitos hasta redadas y el recrudecimiento de las demostraciones xenófobas. Los migrantes árabes, incluso aquellos nacidos e integrados bien en este país, no la tienen fácil. Y mientras este país se esfuerza para que no paguen justos por pecadores. El barrio Calc de la ciudad de Colonia. Muchos migrantes nordafricanos viven aquí. Están molestos por los sucesos del Año Nuevo y se preocupan por prejuicios contra ciudadanos árabes. Si hay pruebas concretas de que fueron árabes, pues que comparezcan. Pero que no culpen ni a árabes ni a musulmanes. Que solo se denuncia a individuos en concreto, fuera religión, nacionalidad y origen. Cerca de la estación de tren, 3 obreros alemanes le escupieron a Karim Haji a plena luz del día. Después le lanzaron consignas racistas. Esta es la primera vez que algo así me sucede y no se siente nada bien. Yo nací y crecí aquí y no tengo nada que ver con lo sucedido en Año Nuevo. Justo por esta razón, estudiantes de Túnez, Argelia y Marruecos mandaron una señal. Repartieron flores a peatones en donde una docena de mujeres había sido hostigada en Año Nuevo. Un pequeño gesto contra el miedo y el prejuicio.
Bueno, y la pregunta es si a un mes de los hechos de Colonia, ¿cuánto se ha avanzado en las confianzas, Yasmina? Si se ha avanzado. Pues no tengo la impresión en realidad. Y también veo es que hay que disculparse por cada vez de ser árabe, por cada vez de venir de un país oriental o de ser musulmán. O sea, no sé, ya se nota. No quiero decir racismo, pero ya se nota de que la gente espera de ti, como una persona que viene originalmente de decidencia oriental, de que te disculpes por lo que ha pasado. Pero ¿Te ha yo no tocado tengo... vivir algo así a ti, algo difícil en este tiempo? Pues me ocurre de vez en cuando me encuentro con taxistas o cuando me encuentro con gente que no me conoce o cuando me encuentro con gente para ser periodista al mismo tiempo. Tener la imagen de que yo tengo, pues la gente me pregunta más preguntas que antes, eso sí. Anteriormente no tenía la impresión de que debe de defenderme o defender de tener un nombre árabe, pero ahora ya cada vez a cualquier lugar. ¿Pero usted qué piensa de lo que pasó en Colonia? Ya, Pero yo claro. no tengo que ver nada, yo ni fui ahí, ni he participado, ni conozco a nadie que ha participado en esos hechos. Yo tengo una pregunta. En el tema del restablecimiento de las confianzas tiene mucho que ver quienes se tienen contacto, quienes trabajan habitualmente con la comunidad musulmana aquí en este país. ¿Está siendo suficiente el Consejo Musulmán, que es la representación, para establecer ese puente hacia ellos? No, ya se ve que hay bastantes grupos de estudiantes tunecinos, argelinos, lo que sea, que han intentado ahí de disculparse, pero es que la comunidad musulmana aquí en Alemania no está unida. O sea, hay varios grupos y se combaten más bien uno al otro en vez de cooperar juntos. Al mismo tiempo, los árabes, yo he seguido bastantes discusiones en las redes sociales, se acusan uno al otro. O sea, en vez de trabajar juntos a ver qué es lo que podemos hacer, pues no. Al mismo tiempo es que yo, por ejemplo, soy una de las personas de que no estoy convencida de que debo de disculparme por lo que pasó, porque yo no tengo nada que ver, ni mi comunidad, ni la gente, ni mis amigos alrededor de mí. Se nos va el tiempo y tengo todavía dos preguntas. Tú citas los hechos de Colonia. Colonia fue un punto de inflexión, sobre todo para quienes a esta hora critican como nunca a la canciller Angela Merkel. Y concretamente el partido más conservador de su coalición, el Partido Bávaro, el presidente de ese partido le ha dado un ultimátum a la canciller Angela Merkel. Carmen Valero le ha dado 2 meses para que la canciller gire en su política de refugiados, entre otras cosas citando los asuntos de Colonia. ¿Podría ser que el partido de la CSU se retire de la coalición de gobierno? Si es así, hay una fractura en la coalición y que la canciller no sea más canciller en un plazo de 2 meses. Yo creo que no. Yo creo que la canciller Angela Merkel tiene los suficientes apoyos para seguir su política en la coalición dentro de la CDU, dentro de la CSU y, muy importante, dentro del Partido Socialdemócrata Alemán. Es más, la apoya hasta toda la oposición. Es la que está apoyando. Es decir, es que en realidad les ha robado, entre comillas, el programa. O sea, lo que ocurre es que hay voces disidentes y la CSU es una. Pero si Angela Merkel cambia su política, no es en respuesta al ultimátum de la CSU, es que ella misma se ha comprometido ante las filas de su partido a reducir sensiblemente el flujo de refugiados a Alemania. No, lo que no quiere es poner un tope, no quiere hablar cuotas, pero se ha comprometido a hacerlo. Y además es que la opinión pública se lo pide, porque efectivamente tras los sucesos de Colonia, las encuestas demuestran que la mayoría o el respaldo que tenía Angela Merkel se diluye y que la percepción de la ciudadanía respecto a la acogida de refugiados ha cambiado y ha revertido. Es decir, ahora la mayoría es en contra. Pero luego también están, lo mencionaba también más temprano Cristina, hay elecciones regionales ahora en marzo, hay 3 estados regionales alemanes que se van a las elecciones y muy buena expectativa de tener por lo menos el 13-15% de apoyo a un partido de extrema derecha, anti-euro, anti-refugiados, el Alternative für Deutschland. ¿No es un fracaso de los políticos también que veamos ese escenario en esta Alemania? Bueno, el populismo siempre tiene mucho calado en Alemania y en cualquier otro país y, lógicamente, los refugiados ha sido el caldo de cultivo para estos países, para estos partidos que, efectivamente, parte de una idea antieuropea y que ha visto un filón en el tema de refugiados para ampliar su programa y recabar todo ese descontento, que yo no sé si es bueno, porque si no lo recaba Alternative para Alemania, que es dentro de la derecha, no tan a la derecha como el NPD, que ya pasas al siguiente eslabón, es el partido neonazi. Claro. Y a veces hay algunos argumentos, no lo olvidemos, de Alternativa para Alemania
que tienen bastante, que confluyen bastante con la CSU bávara. Pero cuesta imaginarse que haya en el espectro alemán un partido todavía democrático más a la derecha de la CSU. Vamos a ver si eso va a ocurrir. Nos quedan 2 minutos. Solamente preguntarte muy breve, Cristina, ¿qué vamos a ver respecto a estos 2 ultimátum? Ultimátum a Merkel, ultimátum a Grecia. ¿Es el peor de los escenarios o no necesariamente? No va a funcionar. No va a funcionar con ultimatos. Hay que encontrar soluciones en Bruselas, pero con ultimato no se trabaja. Yasmín, ¿los europeos están para ultimátum, quiero decir? Pues yo creo que hay bastantes países europeos que esperan eso, pero que no va a funcionar. Que hay que buscar soluciones más profundas, sí. Más consensos a la europea. Sí. Carmen. Ojalá. Bueno, yo soy muy escéptica, no me gusta hacer previsiones, no manejo realmente todos los hilos ni las informaciones de despacho, pero no descarto una suspensión de Schengen. Una suspensión durante un plazo determinado para realmente poner un poco orden al patio europeo, que con el tema de refugiados, con la crisis del euro, con la armonización de políticas, ahora mismo está un poco revuelto con Polonia, con el Reino Unido, que también quiere hacer un referéndum para tal. Es decir, yo creo que hay que pararse y reconfirmar un poco el espacio europeo y reforzar la alianza, Alemania-Francia, porque sin Alemania como motor europeo el proyecto se viene abajo. Muy interesante el debate. Cristina Eckert, Yasmina Al-Ganavi, lo dije bien, y también Carmen Valero. Muchas gracias por este análisis, por este debate. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos en cuadriga@dw.com. Pueden ustedes también, como siempre, escribir sus impresiones, sus opiniones, sus comentarios. Soy Jenny Pérez, aquí en Berlín. Les acompañé en esta edición en Cuadriga. Gracias. Hasta pronto.